Ok, comenzaremos conversando sobre la jurisdicción. La palabra jurisdicción deriva del latín ius id dicere. En síntesis, significa decir el derecho. Esta precisamente es la función que cumple el juez en el proceso al dictar la sentencia. Para el maestro Eduardo Couture, definió la jurisdicción como la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas previstas en la ley, a través del cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente de factible ejecución. Para entender por qué la jurisdicción es una función pública, la clasificaremos en el derecho. El derecho procesal está ubicado dentro del derecho positivo, el derecho público, el derecho objetivo y el derecho adjetivo o formal. Ello comprende a la jurisdicción porque forma parte de uno de los tres elementos que conforman el derecho procesal. El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez es el director del proceso. Asimismo, el artículo 12 del referente código establece que el juez tendrá por norte la verdad de sus actos. Así es como la ley procesal, en relación a lo anterior, regula estrictamente la función del juez en el proceso, y es una función pública porque la cumple en representación del Estado. A su vez, dicha función pública se realiza a través de los órganos competentes, es decir, los tribunales. Para Carneluti, la jurisdicción es la actividad desarrollada para obtener la justa composición de la litis y define sus elementos como: 1. La jurisdicción es una función pública. 2. Requiere ser ejercida en el proceso. 3. Importa una garantía de la norma jurídica. Y 4. Es la función del Estado destinada a garantizar la observancia práctica del derecho. La jurisdicción está conformada por los sujetos procesales, que son el juez, la parte demandante y la parte demandada, el procedimiento, y tiene como fin teleológico la justicia. Elementos de la jurisdicción. García Ramírez define los elementos de la jurisdicción como notio, conocimiento, la facultad del juez para conocer un litigio y entender el conflicto. Vocatio, la convocatoria, es la aptitud para obligar a las partes a comparecer y participar en el proceso. Coercio, que es la coacción, es la potestad de imponer medidas para asegurar los intereses o remover obstáculos como un embargo o una anotación preventiva. Indicium, que es la sentencia, es la facultad de aplicar la ley en caso concreto y emitir una resolución definitiva con fuerza de cosa juzgada. Y por último tenemos la executio, que es la ejecución, que es la potestad para hacer cumplir lo que se ha juzgado, es decir, la ejecución de la sentencia. Principios que rigen la jurisdicción en Venezuela. Los principios que rigen la jurisdicción en Venezuela los encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código de Procedimiento Civil venezolano. Entre ellos incluyen la unidad, la especialización de la jurisdicción, el principio de que la competencia es de orden público y este no puede ser modificado por las partes, la legalidad formal, es decir, que los actos deben cumplirse por la forma establecida en la ley, la irretroactividad de las normas procesales y la inderogabilidad de la jurisdicción venezolana frente a tribunales extranjeros. Asimismo, también son fundamentales los principios de la defensa, de la publicidad de los actos, de la inmediación, de la celeridad, de la economía procesal y de la imparcialidad judicial. Entre ellos encontramos los principios en el Código de Procedimiento Civil, como lo son el artículo 10, el principio de celeridad procesal. La justicia se administrará lo más breve posible. El artículo 11, que es el principio nemo iudex sine actore, establece que en materia civil el juez no podrá iniciar el proceso sino a instancia de parte, pero puede actuar de oficio siempre y cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público y las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal.
El artículo 12 establece el principio de veracidad y legalidad. Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad. El artículo 15 es el principio de derecho de defensa e igualdad. Quiere decir que los jueces garantizarán el derecho a la defensa sin preferencias ni desigualdades. El artículo 17. Principio de lealtad y probidad. El juez deberá tomar de oficio o a petición de parte todas las medidas necesarias establecidas por la ley tendentes a prevenir, a sancionar las faltas a la lealtad y la probidad en el proceso. El artículo 24 establece el principio de publicidad de los actos procesales, que son los actos del proceso serán públicos, pero se procederá a puerta cerrada cuando lo determine el tribunal. Y por último encontramos el artículo 26, que es el principio que las partes están a derecho. Hecha la citación para la contestación de la demanda, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de una nueva citación para ningún otro acto de juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición que establezca la ley. Características de la jurisdicción. La jurisdicción es la función pública de administrar justicia. En consecuencia, la unidad y la indivisibilidad de la jurisdicción la comprobamos en el Estado social, de derecho y de justicia, el artículo 2 de la Constitución, y las disposiciones constitucionales que dentro del poder público lo delimitan. Inderogabilidad e indelegabilidad son también características de la jurisdicción, ya que se refiere a su ejercicio cumpliendo su regulación dentro del ordenamiento jurídico positivo constitucional y legalmente en cuanta norma jurídica vigente que la regule. La indelegabilidad la podemos encontrar en el artículo 49 de la Constitución. La jurisdicción se clasifica en ordinaria, como lo establece el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, y en especial, comprendido en el artículo 12 y 1 de la Constitución de la República. Cuando la ley procesal no ha creado una jurisdicción especial, la controversia se va a conocer y a solucionar por la vía ordinaria, civil. Garantía constitucional de la jurisdicción y momento. La garantía constitucional a la jurisdicción la comprendemos aplicando el principio de acción, el derecho de acción que tienen los ciudadanos. En cuanto al artículo 26 de la Constitución, esto comprende que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso colectivos o difusos, aplicando el principio de la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Los momentos de la jurisdicción están regulados por el procedimiento, que asigna con precisión el órgano jurisdiccional que conocerá y decidirá en cada estado y grado de la causa. Los momentos son preventivo y reparativo. En el momento preventivo se interpone cuando hay una amenaza cierta de que algún derecho será vulnerado, pero no ha ocurrido la afectación, mientras que en el momento reparativo se usa cuando un derecho ya ha sido violado y se busca que se repongan a su estado anterior o se indemnice al afectado. Asimismo, podemos concluir de este tema, de estos tópicos que anteriormente estuvimos conversando, que la jurisdicción venezolana es la potestad del Estado ejercida por el Poder Judicial para resolver conflictos e intereses y satisfacer pretensiones mediante sentencia con autoridad de cosa juzgada. Asimismo, sus características claves son la independencia, la autonomía del Poder Judicial, la exclusividad, la unidad y el sometimiento a la ley y a la Constitución, la emisión de sentencias inmutables y de ejecución obligatoria. Gracias.